No está permitido señalar y acusar al otro. Vamos a dejar que el espíritu remuerda la conciencia. Muy bien. Otra vez gracias por este privilegio. Me pidieron que hablara de reconstruir el altar ministerial, ¿sí? Así que quiero hablar un poquitito de esto. Reconstruyendo el altar ministerial. Perdón, a ver si funciona esto ahí. Ahí está. Muy bien. Reconstruyendo el altar ministerial. ¿Cuántos quieren reconstruir o construir el altar ministerial? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos trajeron algo para escribir? ¿Sí? Porque quiero que juntos ahora en esta noche armemos un orden de culto. ¿Se animan? Me recuerda cuando era profesor en el seminario, ¿no? ¿Se animan a hacer juntos un orden de culto? ¿Te animás o no? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, déjame a mí ponerle título al culto y luego vos vas a hacer el orden, ¿no? El título del culto es Jehová guardará tu salida y tu entrada. Porque quiero que armemos el orden de culto de tu velatorio. Así que quiero que lo primero que escribas, hace poquito tiempo un gran siervo de Dios, Bill Kennedy, partió a la presencia del Señor. Y antes, cuando ya estaba en los últimos días en el proceso de enfermedad, le dejó a su esposa el orden de culto que él quería para cuando lo despidieran en la iglesia, ¿no? Así que vamos a hacer el orden de culto de tu velatorio. Por más que me reprendas, un día te vas a ir. Y ese día, si yo estoy vivo, me voy a reír. Bueno, es el culto de tu velatorio. Escribí primero, ¿quiénes van a hablar en tu velatorio? Anotá, por favor, ¿eh? Yo creía que ustedes eran gente que amaba ir al cielo, pero me doy cuenta que quieren, pero bastante después, ¿no? ¿Quiénes van a hablar en tu velatorio? Es el culto de tu velatorio, ¿eh? Los que hablen, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué dirían? ¿Qué se va a decir de tu vida? ¿Qué se va a decir de tu ministerio aquí en la tierra? Es el culto de tu velatorio, es decir, de tu salida de este mundo. Pero hay un segundo acto simultáneo a ese momento, un acto paralelo pero simultáneo al de la casa velatoria o al del templo donde te velen, y es tu entrada al cielo. San Pablo dice, ausentes al cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué te diría el Señor al recibirte? Para ese día el Señor ya preparó. Mientras abajo están hablando los que vos anotaste que van a hablar el día de tu velatorio, allá arriba el Señor ya preparó el sermón de bienvenida a lo que es tu entrada. Abajo hablan de tu salida, pero arriba hablan de tu entrada al cielo. Y el Señor ya tiene preparado el sermón. En realidad tiene 2 sermones preparados para todos nosotros. Y a vos te predicará o uno u otro. Es como nosotros que tenemos 2 sermones y después lo multiplicamos, ¿no? 2 sermones.
La primera de las dos palabras que el Señor tiene preparadas es: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. La segunda palabra que el Señor puede llegar a decirnos es: siervo malo y negligente. Es decir, que las palabras del Señor en tu entrada al cielo será una palabra de evaluación. Una palabra de evaluación. Bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Calificación: bien, buen, bueno. O siervo malo y negligente. Es decir, palabras de evaluación. Y en esta enseñanza de Jesús, la palabra clave en esta evaluación es la palabra fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Fidelidad en cuanto a qué. Yo creo que al menos en relación con tres cosas. La primera es: ¿a qué te llamó Dios? ¿Fuiste fiel a lo que Él te llamó? La segunda es: ¿qué pueblo te dio? ¿Y qué hiciste con el pueblo que te dio? ¿Fuiste fiel? La tercera pregunta es: ¿dónde, en el lugar, en la ciudad, en el pueblo donde te colocó, provocaste algún cambio? ¿Fuiste fiel? Tengo una excelente noticia para darte. Todavía estás vivo. Sos el hombre y la mujer que volvieron de la muerte. Todavía estás vivo. Es decir, estás a tiempo todavía de evaluar vos. Y más importante, estamos a tiempo de hacer los cambios para que cuando llegue el día de tu entrada al cielo, de mi entrada al cielo, la evaluación que el Señor haga sea: bien, buen siervo y fiel, y te haga entonces entrar al gozo de tu Señor. Porque tal vez al analizar hasta el día de hoy tu ministerio, quizá no harías una evaluación feliz. Por eso, déjame en esta noche ayudarte a evaluar y proyectar haciéndote las mismas preguntas que pienso que Dios nos hará en el final. Pero entendeme bien, no con un énfasis culposo, sino para ver, para que en esta noche, al volver a evaluar tu ministerio, puedas hacer esos cambios de manera tal que cuando llegue la verdadera evaluación, la final, puedas sentirte feliz con lo que has hecho. La primera entonces es: ¿a qué te llamó Dios? Esta es una pregunta muy fundamental y probablemente lo que determina nuestro ministerio y nuestra alegría con Él sea la respuesta que demos a esta pregunta. Hoy, en la presentación maravillosa de Luis y de Mirta, ¿no? Mirta varias veces nos decía lo contenta y lo feliz que ella estaba porque estaba haciendo aquello que le gustaba, aquello para lo cual Dios la llamó. ¿Sí? Así que nuestra alegría, vemos muchos pastores cargados, como nos decía ella, estresados, tristes, bajoneados. ¿Sí? Nuestra alegría tiene que ver
con la respuesta a esta pregunta. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Porque muchas veces cuando miramos para atrás, en cualquier cosa nos damos cuenta que hemos estado sirviendo y ministrando en cualquier cosa menos en aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Porque todos nosotros somos pastores, ¿no? Pero no todos somos iguales. Y si Dios no nos hizo iguales, es porque cumplimos un propósito diferente cada uno de nosotros. Aún siendo todos, cumpliendo todos la tarea pastoral. Y entonces muchas veces cuando miramos para atrás, estamos en cualquier cosa menos en aquello para lo que Dios nos ha llamado. Y nos vemos sufriendo el ministerio, sin ganas de hacer lo que estamos haciendo, agotados y sobre todo sin saber muy bien cómo nos está yendo. Yo aprendí a manejar, ¿no? A conducir cuando era estudiante en el seminario, ¿no? Y me enseñó un compañero maravilloso que es Walter Cabrillana, ¿no? Un muchacho de Mendoza, ¿no? Y Walter me enseñaba, y yo necesitaba, mientras iba ahí aprendiendo, que él me dijera: vas bien, Carlos. Y a veces no tenemos el feedback de saber que vamos bien en la vida y de que estamos yendo bien en el ministerio. Todos queremos ser exitosos en lo que hacemos, alcanzar los objetivos que perseguimos, pero cuando uno no sabe claramente qué es lo que está persiguiendo, cuáles son esos objetivos, se hace tremendamente estresante el ministerio. Yo veo en todo el país, en todas las denominaciones, ¿verdad? Pastores que están continuamente, un día van para el norte, el otro día para el sur, mañana agarran aquella moda, la otra, lo que le funcionó a aquel, y cuando a ellos no le funcionan, prueban aquello otro. ¿Sí? ¿A qué te llamó Dios a vos? ¿Estaré yendo bien? ¿Estaré cumpliendo las expectativas del que me llamó? Y el problema es que primeramente nos evaluamos a nosotros mismos en función de medidas equivocadas. Este no es el centímetro de Mirta para adelgazar, es el mismo centímetro para otra cosa. El problema es que nos evaluamos en función de medidas equivocadas. Vos evaluás tu propia valía, tu propio sentido de aprobación en el ministerio, usando, por ejemplo, la medida de las expectativas de los otros, lo que los otros esperan de vos. Y nos vemos sometidos a tratar el resto de nuestra vida de buscar la aprobación y el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de nuestros pares. A veces estos eventos como algunos se van hasta con tristeza porque escuchan lo bien que le va a este y el ministerio maravilloso de aquel otro y el de más allá cómo crece y se coteja con este centímetro de las expectativas humanas de los demás y se siente el peor pastor de la tierra, el más miserable, fracasado, y dudando si realmente al final Dios me habrá llamado o me lo habrá inventado. Así que este es el primer centímetro que tratamos de utilizar como metro patrón para evaluar nuestra valía y nuestra aprobación ministerial. Usamos también el centímetro de la comparación con los otros. La expectativa de los modelos de éxito ministerial. Porque, viste, nos presentan los que son los modelos de éxito ministerial. Y nos medimos comparativamente entonces, ¿no?
y vivimos tratando de ser como el exitoso de turno. Usamos nuestro propio centímetro también como una tercera medida para evaluar nuestra vida y ministerio. Usamos nuestro propio centímetro y como la mayoría de nosotros está en la vida y en el ministerio con una autoestima dañada porque hemos sido salvados, pero nadie se tomó el trabajo de sanarnos. Y cuando entramos al ministerio nos hemos creído que nosotros estamos para ministrar, pero que no nos ministre nadie. ¿Sí? Y como la mayoría de nosotros estamos con una autoestima dañada, ese centímetro nos lleva a mediciones equivocadas, a evaluaciones que nos hacen sentir mal o a un vacío porque ni siquiera sabemos si estamos marchando bien o no en la vida y en el ministerio. Todos nos enfrentamos a esta presión, todos. Es la presión de los que sienten que no les está yendo bien en el ministerio y también de aquellos que les está yendo bárbaro, pero que como siguen con un centímetro equivocado, aun cuando les está yendo bien, no terminan nunca de sentir aprobación. Y aunque les está yendo bárbaro, como nada los termina de llenar, nada los termina de satisfacer, es lo que se llama la carrera de la rata, ¿no? Y creen que si logran, algún día se van a sentir bárbaros. Y está fantástico que logren, ¿verdad? Pero nunca terminan de sentir la aprobación. ¿Sabes? Como esta es una presión que la vivimos todos, cada vez que yo me siento confrontado con esa presión, me trae mucha paz leer Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra maravillosa de Efesios 2:10 nos dice varias cosas. La primera es que fuimos creados por Dios. Somos hechura suya. Esa es la primera evaluación. La definición de que vos sos hechura suya es la primera evaluación que hay sobre tu vida. Y es que si vos sos de verdad hechura de Dios, entonces vos sos una buena obra de tu Creador. Porque Dios no hace nada mal. Dice que todo lo que hizo, lo hizo y vio que era bueno y bueno en gran manera. Sos hechura suya. Y si sos hechura de Dios, sos una buena obra. Dios no crea cosas que no valen, que no sirven, que no pueden alcanzar el propósito para el cual fueron creadas. Sos una obra de Dios. No estás fallado. La otra vez un pastor me decía, yo siento como que nací fallado. Yo veo a tantos pastores probando y probándose y tratando de demostrar que valen, que sirven, que pueden. Y ¿sabes? Siento que a medida que pasa el tiempo, cada vez son más grotescas las formas en que los pastores manifestamos nuestros problemas de autoestima. Cada vez son más, los pibes dirían, más bizarras las formas. Basta que entres a internet y las veas, ¿no? La unción de la manguerita. ¿La conocés? ¿No la conocés? Tenés que verla. La unción del churro. Es otra que está por ahí. O algo así. Cada vez más grotesca es la manifestación
de nuestros agujeros. Pero cuando vos no solo lo sabés acá, ¿no? en la doctrina, en el versículo bíblico, que lo tenés subrayado en tu Biblia, sino acá, en tus entrañas. Cuando vos entendés y sabés que sos una obra buena de Dios, una hechura de Dios, entonces ya no necesitas más ni demostrarte, ni demostrar a los demás lo bueno que sos. En todo caso, el que tiene que demostrarlo es Dios, que es el que te hizo. El que tiene que probar que hizo algo bueno es Él. La segunda cosa que dice el pasaje de Efesios es que vos fuiste creado para hacer buenas obras. Tu creación fue con propósito. Viniste a esta tierra a hacer algo y dice que eso que viniste a hacer es bueno, es una buena obra, son buenas obras. Es decir, como diría, no lo vamos a mencionar, pero como diría, estás condenado al éxito. Pero de verdad, no es, escúchame bien, no es que algunos de los que estamos aquí serán exitosos y otros de nosotros no. No es que algunos nacieron con la estrella y otros estrellados. Todos nacimos para hacer buenas obras. Todos nacimos para que lo que hagamos sea bueno, exitoso. Es decir, es la voluntad de Dios que las obras para las que Él te creó sean exitosas, sean buenas. La tercera cosa que dice Efesios es que ni siquiera, mirá qué maravilloso, esto es lo que a mí me da paz, ni siquiera vos tenés que decidir cuáles son esas obras. Porque dice que Dios ya las preparó de antemano. Así que esto a mí me alivia gigantescamente de la tensión de tener que decidir qué hago con mi ministerio. Porque hoy hay 1000 alternativas. Cuando yo empecé el ministerio, ser pastor era predicar el domingo, la reunión de oración del miércoles, visitar a los enfermos y sobre todo saludar a la salida después de los cultos. La reunión de diáconos y alguna otra cosa más, ¿no? Pero hoy hay 1000 alternativas ministeriales. Gloria a Dios, gracias a Dios por esa variedad, ¿verdad? Y la mayoría de ellas son buenísimas. Pero como yo creo que Dios me hizo a mí, que soy hechura suya, y que me hizo absolutamente único en la vida, que no hay ninguno de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra que sea como yo soy único, creo que Dios preparó para mí obras que solo yo puedo hacer. Y creo que hay muchísimas buenas obras, muchísimas maravillosas obras que Dios las preparó de antemano, pero no para mí, sino para otros. El problema es que creemos que todos tenemos que hacer lo mismo. Y lo que es peor, nos vemos haciendo lo que otros están haciendo, pero lo hacemos trucho. Somos una copia de la salada. Trucha. Así hice yo. Cuando empecé, todavía estaba en el seminario, ¿no? Y me invitaron no sé, estaban locos, ¿no?
de Ruta 3 allá en la provincia de Buenos Aires. Me invitaron a que predicara en Rafael Castillo. Me invitaron una campaña de 20 o 22 días al aire libre. Eran como no sé cuántas iglesias que se habían unido, ¿sí? A mí me invitaron, ¿no? Así que yo hacía de anacondia. Y reprendía espíritu de caspa, de pestaña caída, lo que se me venía. Dios en su misericordia, era un tiempo fantástico, ¿no? Así que en su misericordia la gente se sanaba, pero yo no era anacondia. Y cuando pienso en lo que hacía y decía, aunque lo hacía con toda autenticidad y demás, era de la salada, te puedo asegurar. Aquí, miren, sigue la prueba de la misericordia de Dios, es que sigue creyendo este hombre. Por eso, querido, querida, resulta fundamental preguntarme, evaluar, ¿a qué me llamó Dios a mí? ¿Cuál es mi huella digital? ¿Cuál es mi huella digital? Perdón. Ahí está. ¿Cuál es mi huella digital única en el ministerio? Porque lo que yo veo en tantos de nosotros en todo el país es que muchos de nosotros estamos haciendo las obras de otros. Hoy tenés que morir a las obras de otros. Muchos vemos a Saúl, que ganó todas las batallas con armadura y una gran y pesada espada, y queremos caminar con la armadura de Saúl, siendo nosotros David. Morí a las obras de otros, morí a la armadura de otros. Hoy tenés que morir a la armadura de otro. ¿Qué tiene que ver esto con el altar? Porque nosotros hacemos muy romántico lo que la Biblia no hace nada romántico. La verdad que el altar no es el lugar de nada de las cosas lindas que a veces creemos que es. El altar es el lugar de la muerte. Por eso cuando un hombre lleva a la mujer al altar sabe que lo que le espera es la muerte. ¿O no, Marcelo? No, te faje. El altar es el lugar de la muerte. Y yo quiero animarte a que en esta noche mueras a tus formas de evaluación. Tenés que morir a usar el centímetro fallado de tu propia evaluación, que hace que vivas buscando continuamente llenar vacíos en tu vida, reconstruir tu autoestima a través de estos centímetros, estos metros cuadrados llamados plataforma o ministerio. Basta, pastores, de que usemos el ministerio para sanar lo que el ministerio no sana. El ministerio, ¿sabe por qué hay tantos pastores enfermos, estresados, frustrados? Porque creen que el ministerio les va a sanar lo que el ministerio no sana. El ministerio, si no está sano, te enferma más. Deja de usar ese centímetro fallado, no sirve. Te dejará más tensionado, más infeliz, más vacío. Hoy tenés que levantar un altar donde mueras a esa búsqueda de reconocimiento.
Ya está, ya está, ya está, querida. Ya está. Sos hechura suya, varón. Hechura suya. Dios no hace malas cosas. Ya está, ¿no te das cuenta que cuando buscas la aprobación de otros es como si le dijeras a Dios, estoy buscando que me digan si lo que vos, Señor, hiciste es bueno o no? Si lo que vos hiciste está bien hecho. Moría esa búsqueda de reconocimiento. Nos pasamos la vida. Lo escuché al pastor Germán Palermo en el día de ayer enseñar esto, decir esto. Me pareció maravilloso. No, dice, nos pasamos la vida tratando de manejar nuestra personalidad, nuestro carácter, las cuestiones emocionales. Estamos tratando de trabajar con lo que tiene que morir. Y estamos tratando de levantar la autoestima en lugar de morir. Qué bueno que estés en el culto de tu velatorio. Hoy también tenemos que morir a usar el centímetro fallado de la comparación con los demás. Sos hechura suya y Él decidió hacerte diferente y por diferente único. No se pueden comparar las milanesas con los monopatines. Son cosas distintas. Cada vez que vos te vivís comparando, vivís anulando lo único que Dios puso en vos. Toda imitación es una limitación. Cuando usamos el centímetro comparativo, nos obligamos finalmente a hacer lo que el otro hace. Y no podemos hacer las obras que Dios nos manda hacer a nosotros. Y nos ponemos a hacer obras de otros. Y cuando lo hacemos comprobamos que el otro es más. ¡Ya! Qué triste vivir engañado, ¿no? Y creer que era Anacondia y no pude ser como Anacondia. Me llamo Carlito igual que él, pero comprobamos que el otro es más. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo hizo mejor que yo? No, simplemente porque lo hizo para hacer esas obras que Él está haciendo. Y como esas obras las preparó de antemano para Él, no para mí, Él tiene los logros que yo no tengo. Y no solo que soy una copia bizarra de Él, sino que lo que es más grave, no hago las obras que yo tengo que hacer, que serán las únicas que me llenarán de sentido de satisfacción y de plenitud en la tierra, y que serán las únicas por las que seré evaluado el día de mi entrada al cielo. ¿Sabes? Cuando yo leo Efesios 2:10, yo lo imagino siempre así, ¿no? Yo lo imagino como zapatos que están allí, ¿no? En el camino mío. Yo estoy descalzo y ahí está un par de zapatos preparados para mí por Dios de antemano. Yo solo tengo que ponérmelos y andar en lo que Dios ya preparó de antemano para mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero como últimamente, lo que menos hacemos, ¿te diste cuenta que lo que menos hacemos es lo que hacía Jesús? Ya de Jesús cada vez predicamos menos, ¿no? Cada vez predicamos más del Antiguo Testamento y
y del superhéroe Elías y del superhéroe Eliseo, todas sombras, sombras, sombras. Me parece que Jesús no vino, que el Espíritu Santo no vino, que la iglesia no existe. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y después dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo, pero nosotros sí podemos, ¿no? Pobre Jesús que no podía ni hacer, ni siquiera abrir la boca, ¿no? Pero nosotros sí que sabemos. Somos más inteligentes, más espirituales que Jesús. Él necesitaba mirar al Padre. Él necesitaba oír al Padre. Él necesitaba ser enseñado por el Padre. A ver, pero nosotros tenemos enlace. Así que ¿para qué mirarlo al Padre si podemos ver lo que están haciendo los otros? Y tenemos internet. Y gloria a Dios por enlace, ¿no? No tiene la culpa enlace, ¿no? O Canal Luz o lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver qué están haciendo los otros, a ver si yo puedo andar en las obras de los otros. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Es que yo veo que a los otros les va bien. Tienen mucha gente y yo quiero lo mismo. Y Jesús dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que hagas lo que hagas, copies el método que copies, inventes el tuyo propio. Si el Padre no te envía a la gente, nadie vendrá a Cristo y a tu vida. Y la gente, Dios la manda en función de la obra que Él preparó de antemano para cada uno. No sigas caminando en las obras de otro. Reconstruir el altar es morir a las obras de otros. Es morir el altar ministerial, ¿no? Es morir a las obras de otros, a la armadura de otro y a lo que está escondido detrás de todo esto. Y es que el altar es el lugar de la muerte de nuestro yo. Porque levantamos nuestro yo cada vez que nuestra estima está dañada y necesitada. El altar es el lugar de muerte y al que están velando en esta noche es a vos y es a mí. Para cualquiera de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, lo del altar era bastante fácil y bastante lindo. Porque ellos construían un altar, pero la víctima no eran ellos, era un animal. El que peor la pasó fue Abraham, que lo puso al hijo, pero ni siquiera finalmente, primero no era él, era el hijo, ¿no? Y segundo, finalmente Dios le proveyó el animal. Pero después de Cristo, la cosa del altar no es ni tan fácil ni tan linda. Porque no hay animalitos. Bueno, algunos sí, pero no. No hay animalitos. Sino lo que hay es que hay que ofrecer, dice Pablo, un sacrificio, un holocausto vivo, santo, agradable a Dios, es decir, tu vida. El que muere en el altar ya no es más el animal, sino vos. Porque la cruz y la resurrección no solo son
el centro teológico de la cristología, sino que es el centro de nuestra vida. La cruz no es solo la de Cristo, sino que es la nuestra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La cruz es la muerte no solo de Cristo, sino tu muerte. Y es la resurrección, pero ojo, no es tu resurrección, es la de Cristo viviendo en vos. Por eso cuando el altar es lugar de muerte a nuestro yo, a nuestras medidas de evaluación falsas, a la búsqueda de reconocimiento, entonces se convierte en lugar de ver y en lugar de oír lo que el Padre ha preparado de antemano para que yo ande en esas obras. Y entonces es tan simple como ponerme los zapatos que están listos para que yo camine. Volvamos al culto de tu salida de este mundo, al culto de tu velatorio. ¿Quiénes anotaste que hablarían en tu velatorio? A ver, ¿cuántos pusieron a Cash Luna? ¿No va a ir al velatorio de ninguno de ustedes, Cash? ¿Cuántos pusieron a Guillermo Maldonado? Ninguno. ¿Cuántos pusieron a alguien mucho menos conocido como yo? Ni sueñe que voy a ir. Ninguno. ¿Quién dijo? Ah, sí. Y me voy a reír. ¿Sabes? Tengo la fuerte impresión de que el día que vos te mueras no estará ninguno de aquellos a quienes vos querés parecerte. Y es más, déjame decirte que tengo la fuerte impresión que el día en que vos te mueras tampoco estará ninguno de aquellos a quienes vos tratás de impresionar. Pero sí estará el Señor para recibirte en el culto simultáneo de arriba, de tu entrada. El altar es el lugar de muerte y hoy tenemos que morir vos y yo a nuestras formas de evaluación, porque cuando la evaluación en serio venga, lo que será evaluada será nuestra fidelidad en función de las obras para las cuales fuiste hecho. Déjame ir más rápido a la segunda y tercera pregunta. ¿Qué pueblo te dio Dios? ¿Estás siendo fiel? En esa evaluación de arriba, la de tu entrada, para que puedas oír, entra al gozo de tu Señor, creo que habrá una pregunta tácita. ¿Qué pueblo te di? ¿Y cómo está ese pueblo? El cristianismo con yo, con el ego, con el yo vivito y coleando que hoy tenemos, produce ministros, pastores centrados en nosotros mismos, que pensamos primeramente en el éxito de mi ministerio que en la gente. Que cuando oramos por los enfermos deseamos que el milagro se produzca por el efecto que puede producir en el culto, por el impacto que eso traerá a mi ministerio, en lugar de clamar porque sentimos compasión por la gente. Pablo dice a los corintios que la gente, el pueblo que Dios me dio a mí,
la gente que Dios te dio a vos, sea mucha, sea poca, es la carta de recomendación que nosotros tenemos, que nos presenta a nosotros como ministros competentes. ¿Cuál es la carta de recomendación tuya para saber si sos bien buen siervo fiel? Tu gente. Fíjate que la expresión ministros competentes es una expresión de evaluación. Dice que seremos evaluados en nuestra competencia ministerial por el estado de la gente, que son una carta que expresa qué ministerio estamos desarrollando. Queridos, no hay mayor contradicción de términos que un pastor que no está interesado en su pueblo y en el estado de su pueblo. Porque la única razón de ser de un pastor son las ovejas. No hay otra razón de ser. Y cuando se evalúa el trabajo de un pastor o de los pastores, hay un pasaje muy duro en Ezequiel en donde el Señor dice algo muy fuerte, ¿no? Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ya de entrada es contra, ¿no? Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Podríamos resumir esta evaluación que hace Dios en poquitos puntos, ¿no? Primero, hay pastores que piensan en ellos y sus ministerios, en el crecimiento de ellos y de sus ministerios, más que en la gente. Segundo, los pastores usan a la gente para sus propios propósitos de vida. Tercero, pastores que se enseñorean de la gente. Cuarto, el estado de mi pueblo es de debilidad, de enfermedad, de un pueblo perniquebrado que no puede avanzar en la vida, que cuando compite con los mundanos siempre pierde. Quinto, muchas de mis ovejas están descarriadas, perdidas, no se congregan y mis pastores no la van a buscar. ¿Cuál de los dos sermones que el Señor tiene preparado para nuestra entrada al cielo escucharán estos pastores de la época de Ezequiel? El que dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O estos pastores del tiempo del profeta escucharán el otro que dice, siervo malo y negligente. En realidad,
No tenemos que preguntarnos mucho porque el propio pasaje de Ezequiel habla de la evaluación del Señor y termina diciendo, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Tenemos que reconstruir el altar, que no es otra cosa que el lugar de muerte, porque el sistema, para la mayoría de nosotros estos peligros son absolutamente inconscientes. Ninguno de nosotros entró al ministerio para ser este tipo de pastor. En el corazón de ninguno de ustedes, yo conozco a la mayoría de ustedes, sé que son gente maravillosa, extraordinaria, sacrificada, que entregaron todo por el Señor, que dejaron profesiones, recursos, familia, algunos hasta naciones. Pero el sistema en el que estamos hoy, el sistema nos está empujando sin quererlo, sin darnos cuenta, a ser este tipo de pastores. Y de pronto uno se ve más pensando en sí mismo que la gente. Y de pronto uno se ve usando a la gente en pro de mis objetivos ministeriales y personales. Y de pronto uno, en medio de algunos modelos locos y enfermizos, nos vemos autoritarios y enseñoreándonos de la gente y vemos a la gente en un estado negativo y no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos muy ocupados en otras cosas. Y vemos que en Argentina ya es 2 de cada 3 evangélicos que no se congregan, que están lejos, y como enseñé en Mar del Plata, la Biblia dice que están peor que los impíos y no los buscamos. No, bueno, se fue porque no se sujetaba. Se fue porque... Y explicamos por qué la oveja se va del redil. Porque, ¿sabes? El yo, sin morir, sin pasar por el altar, ha matado la compasión. Y como dije en Mar del Plata, te vuelvo a decir, yo había perdido la compasión. Y te digo hoy, estoy recién empezando un poquito a recuperarla. No es que no amara a la gente, pero estaba tan ocupado en el ministerio y en mis cosas y en esto y en lo otro. Yo sabía el dato de los perdidos, de los apartados, de los alejados, pero no se me caía ni una sola lágrima por ellos. Y cuando Dios en noviembre pasado me muestra a través del libro de Lamentaciones lo que Él siente por un hijo apartado y que Él quiere que yo sienta la misma carga, el mismo dolor, me di cuenta que mi corazón era de piedra, que estaba endurecido. No esperemos la reprensión del Señor en esta tierra, ni su evaluación dura en el cielo. Volvamos al pastorado. Cada vez veo más pastores que están cansados de la gente. Pero dediquémonos a otra cosa entonces. Es como un tambero que esté cansado de la vaca. Claro que la gente desgasta, chocolate por la noticia. Claro que algunos son insoportables. Pero ahí está la gracia de Dios en nosotros. Para eso nos llamó y nos equipó. Volvamos a ser pastores, porque los pastores solo tienen sentido en función de las ovejas. Volvamos a pastorear, pidamos compasión y clamemos y busquemos a los que se fueron. Dios promete volver a traerlos porque el Padre es el que trae a la gente, pero Él no los traerá a mi ministerio si yo no tengo sensibilidad por ellos. Mi oración todos los santos días es: Señor,
volveme la compasión. Yo no la puedo provocar, no me puedo pellizcar para llorar por los apartados. Me lo tiene que dar Dios. Dios promete traerlos y lo está haciendo de manera maravillosa en todo el país. Este año y los que vienen es el año donde cientos de miles de apartados volverán a la casa del Padre. Lo estoy viendo en toda ciudad de la Argentina. Anoche mismo en la iglesia del pastor Palermo fue un instante donde todos pudieron conectarse con alguien que estaba lejos, y los resultados fueron tremendos. Pidamos compasión. Ahora, todo esto no es para que vos y yo nos sintamos culpables y mal, es todo lo contrario. El problema es que si yo tengo un llamado pastoral de verdad y sin darme cuenta perdí el foco del pueblo, de la gente, de los necesitados, de los apartados, de los inconversos, haga yo lo que haga, no voy a sentir satisfacción. ¿Qué nos decía hoy Mirta, no? Que ella está rebosando de alegría porque está haciendo que la gente se entregue al Señor. Otra vez, alguna vez podríamos hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Porque Jesús dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ahí, podemos empezar por ahí, ¿no? Porque hay 2,5 millones en Argentina en esa condición. Hay miles en tu ciudad. En la mía solamente hay 200.000. En Buenos Aires y Gran Buenos Aires 800.000. Pero si no lo hago, nunca voy a sentir satisfacción, porque fui creado para obras que Dios preparó de antemano, pero en las cuales yo no estoy andando. Y solo en sus zapatos es que me voy a sentir pleno. Como te digo, llegó un momento en mi vida en donde la gente me empezó a molestar. Que estaba muy ocupado en el ministerio y no en la gente. Lo puedo explicar, lo puedo justificar. Vuelvo a decirte, no había mala intención, creo yo, al menos en eso. Lo puedo disfrazar. Pero la realidad, la verdad de la milanesa, es que había perdido mi compasión. Y siempre tenía una explicación para los apartados. Y por supuesto siempre la culpa era de la gente. Y aun cuando fuera cierto, aun cuando sea culpa de la oveja apartarse del redil, el buen pastor deja las 99 y va en busca de ella. Pero todo empieza en un altar. No puedo poner un animalito. ¿Cómo me gustaría poner un animalito? Me encantaría. Ni siquiera puedo ponerlo a Isaac. A diferencia del Antiguo Testamento, el altar cristiano es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, en esta noche, morí a vos. El gran Eduardo Lorenzo decía: morite. Decile al que está a tu lado, morite, decía. Bueno, morite. Y termino. Tercera pregunta. ¿Quedó tu huellita digital marcada en la realidad de tu ciudad? En esa evaluación de arriba, la de tu entrada.
para que puedas oír, entra el gozo de tu Señor. Creo que esta pregunta estará también allí tácita. Esa huella única, ¿en qué quedó marcada en tu ciudad? Dios no solo te llamó, sino que te puso en un lugar, te puso en un pueblo, te puso en una ciudad. Y estás allí para marcar tu huella, para hacer una diferencia. ¿Cómo estás afectando tu ciudad? Que me contaron algunas cosas que dijiste, Hugo, y también Bernardo a la mañana. Qué maravilloso. Gente que de verdad está haciendo diferencia. Para que la evaluación que escuchemos en nuestra entrada al cielo de las 2 sea la buena, déjame llamar tu atención en 2 cosas. La primera, que no se te pasen los años para que ya te des cuenta de viejo, para que de viejo te des cuenta, de vieja te des cuenta, que el impacto en una ciudad no lo van a hacer un impacto transformador de verdad, ¿no? Que dé vuelta a la ciudad como queremos. No lo va a hacer una sola congregación ni un solo pastor. Yo espero que te des cuenta antes. Qué bueno que veo muchos pastores jóvenes. Espero que ustedes se aviven antes que lo que nos avivamos nosotros. Vos podés hacer crecer tu congregación y debés hacerlo. Pero impactar una ciudad es el resultado de una iglesia misionando en unidad. Porque otra vez, aunque lo querramos ignorar, es lo que Jesús dijo. Que sean uno para que el mundo crea. Por eso es tan difícil la unidad. Porque el diablo sabe que si somos uno, el mundo creerá. Así que, como a Pedro, nos bajamos del púlpito después de haber predicado el mensaje más extraordinario: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ratito el Señor nos tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Porque tu mirada no está en lo que yo quiero. El diablo sabe que si somos uno, el mundo creerá. Pero lo que hace a la unidad algo aún más difícil, porque el diablo no es el peor problema. Lo que le hace a la unidad algo aún más difícil es el yo. Porque los pastores de quienes depende que el pueblo de Dios sea uno, no terminamos de morir al yo. Le enseñamos a la gente en nuestra congregación lo que nosotros no vivimos. Le enseñamos a estimar al otro como superior a uno mismo, pero nosotros no lo hacemos con nuestros consiervos en la ciudad. Le enseñamos a velar por la unidad dentro de nuestra congregación, pero nosotros no lo hacemos como ancianos de la ciudad. Les enseñamos a trabajar en equipo, pero nosotros no sabemos trabajar en equipo en una ciudad. Les enseñamos a tener paciencia a los que van más lentos y apoyarlos para dinamizarlos y para que avancen, pero nosotros no lo hacemos con nuestros consejos. Este está en la pavada. Y si está en la pavada es porque te necesita a vos para que lo saques de la pavada. Porque laburan para el mismo Señor y el mismo reino. Les enseñamos a no pelear, pero nosotros nos criticamos y nos juzgamos. La ciudad la vamos a afectar en serio si somos uno, si somos capaces de articular un plan unido para evangelizar, para transformar, para traer de retorno a la iglesia a los alejados, para pastorear a toda la ciudad. El hombre más fuerte en la ciudad no es el diablo. El hombre más fuerte en la ciudad es el yo.
Por eso tenemos que reconstruir el altar, que no es otro lugar que el lugar de la muerte a nuestro yo. No, 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 no. El altar es mucho más que el tiempo devocional. Y el altar es mucho más que el momento de oración y que el culto familiar. No, esas son hermosas figuras y consecuencias del verdadero altar. Esas son imágenes que nos trajo el pietismo. Pero el altar es el lugar de muerte del yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es cristianismo. Y la segunda cosa que quiero decirte, que en cuanto a impactar el lugar donde Dios te puso, es que estamos en todo el país muy preocupados. Qué bueno todos los que hoy, cuando yo leía los que ministraban en este retiro, yo dije, qué bien esta comisión a los que eligió. Al único se equivocaron con uno solo, ¿no? El que está ministrando hoy. Pero los demás, ¿no? Porque están haciendo diferencia en su... Yo me sorprendo, ¿no? Cuando escucho lo que pasa allí en Misión, en Posada, en Varadero. Estuve hace poquito con Diego Touset, maravilloso, en Cespeña, no, con Klaus, ¿no es cierto? Lo que escuchamos hoy, Marcelo allí en zona oeste, en Castelar, Hugo en Neuquén, Bernardo, todos, ¿no? Perdón si ahora no recuerdo a todos, pero fantástico. Pero estamos muy preocupados por la pasividad en la que hemos caído tantos pastores y tantas iglesias. Por eso que esta gente nos sacuda un poco, ¿no? La modorra. No es para andar en las obras de ellos, pero es para inspirarnos en lo que ellos están haciendo, a ver si se nos sacude la modorra. Hemos perdido los lugares. Pastores que no evangelizan, que no se movilizan, que no buscan a los apartados, que no buscan a los perdidos. Hay un estancamiento que asusta. Mandamos a veces chicos de 14, 15 años a un pueblo, a una ciudad, y un par de pibitos revolucionan la ciudad. Y los pastores que están allí no. El altar es el lugar de la muerte del yo pasivo, atemorizado por el rechazo. A ver si todos nos sincronizamos con el tiempo de Dios. Tal vez vos te estancaste por lo duro que fue tu ministerio en el pasado, pero hoy estamos en un tiempo de gracia de Dios. Están otra vez los cielos abiertos. A nivel de los inconversos, están los cielos abiertos. Las campañas de Carlos Anacondia están ya casi en el mismo nivel que en la década del 80. Decenas de miles por noche en todo el país. La cantidad de alejados y apartados que están regresando a mi congregación y a los lugares donde he estado es impresionante. Los cielos están abiertos. El altar es el lugar de muerte de la pasividad, del yo pasivo, atemorizado por el rechazo. Es la muerte a la haraganería. Es la muerte a la comodidad. Los pastores de antes daban la vida por el Señor y la obra. Hoy son pocos los que están dispuestos. Hoy los pastores queremos ser cómodos, estar bien. Y como te imaginarás, lo que te estoy proponiendo no es pasarla mal. No es que nos convirtamos en masoquistas. No es que no puedas vivir bien.
Lo que quiero decir es que nuestro yo se ha entronizado demasiado. ¿Sabes? Cuando yo me di cuenta de lo que me estaba pasando, ahora casi todas las semanas salgo a hacer obra personal y a buscar a los perdidos uno a uno. Yo no cambia la fórmula en la iglesia, en el crecimiento, pero yo lo necesito. En otros casos la pasividad es el resultado de pastores que tienen una depresión encubierta, causada por frustración y por los problemas de la vida. Es decir, el diablo ha logrado desactivarte. Pero hoy, en el altar, vos vas a volver a morir a tu yo. En lugar de tratar de levantarte y de sentirte bien y de darle rosca, ya esa no funciona. Es como cuando le decimos al depresivo, tenés que sentirte, y si pudiera, no me siento bien porque estoy depresivo, así que vos me decís que me sienta bien pero no se soluciona con inflador, se soluciona con muerte, con altar. Y Cristo va a vivir en vos y Él te dará la victoria, porque la vida es propósito y dura tanto nuestra vida como tengamos propósito en esta tierra. Hace unos meses atrás estaba ministrando a un líder en la ciudad de Valencia, en España, la noche anterior a que muriera el pastor Myles Munroe. Y Munroe en su momento le había ofrecido a este pastor puertorriqueño la posibilidad de mentorearlo. Había visto lo que había en este hombre y le dijo, quiero que te vengas un año a viajar por todo el mundo conmigo, porque yo quiero mentorearte. Y era un privilegio gigantesco, ¿verdad? Ya que, como ustedes saben, el pastor Munroe ha sido probablemente el hombre que más ha afectado la comprensión de la iglesia en las últimas décadas. Todos los grandes hombres, todos maman de Munroe, ¿no? Hoy en día. Y este líder puertorriqueño, pero en la ciudad de Valencia, se lamentaba porque cuando Myles lo invita a esto, por diferentes razones él no pudo aceptar y por lo tanto no pudo ser mentoreado por él. Y cuando me lo dijo, me decía, vos sabés cuánto lo lamento, Carlos. El Espíritu en ese momento me indicó que le dijera, no te lamentes. El pastor Myles Munroe ha sido lo máximo de un estilo de iglesia que ya ha llegado a su ciclo final. Porque como ya me escucharon muchas veces, creo que nuestro modelo de iglesia tiene su certificado de defunción ya firmado. Y está empezando un nuevo tiempo para la iglesia que expresará lo que Dios tiene para este tiempo. Que 2,5 millones de 4 en Argentina no se quieran congregar es una muestra más, entre muchas otras, de que nuestro modelo ya no es más pertinente para la gente. Pero le digo, no te lamentes porque Myles representa lo máximo en un estilo que ya no corre más. Munroe ha sido el punto más alto de una iglesia, un modelo de iglesia, ¿verdad? Que ya ha llegado a su fin. Seguimos charlando, oré por él y me fui a donde yo estaba parando, al hotel a dormir. A la mañana siguiente este líder vino llorando a donde yo estaba para decirme que había muerto Myles Munroe. Y ustedes saben, él y todo su liderazgo principal de la iglesia se mataron en un accidente de avión. Por supuesto que lamenté muchísimo la pérdida de un hombre de semejante influencia, ¿verdad? Pero inmediatamente el Espíritu me recordó lo que yo le había dicho la noche anterior a este líder. Y le dije, no murió solo Munroe, sino un tipo y un modelo y un ciclo de la vida de la iglesia. Y Dios está levantando otra iglesia. La razón por la cual Dios se lo llevó a él, y no solo a él, a todo su liderazgo, es porque ya habían cumplido su propósito. Y en el reino de Dios, la vida es únicamente propósito.
A la media hora de estar charlando con este hermano puertorriqueño, mi hija Florencia, que estaba aquí en Argentina, me escribió para darme la noticia que yo ya conocía, que había muerto Munro. Pero junto con la noticia me mandó esta foto y esta frase de Myles Munro: la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino vivir sin un propósito. Por eso falleció Munro, porque su vida ya había cumplido plenamente su propósito. Y entonces la muerte es nada más que el paso a la verdadera vida con el Señor. Su propósito en esta tierra fue romper los paradigmas que habían marcado el ciclo anterior de la iglesia para hacer realidad muchas de las cosas maravillosas que hoy todos nosotros creemos, vivimos, compartimos, experimentamos. Pero eso ya hoy también está terminando. ¿Para qué? Para sobreedificar lo que Dios trae para este tiempo. La vida es propósito, y si estás con vida, si todavía no hicieron el culto de tu velatorio, es porque Dios tiene propósito todavía para vos. Muramos a nuestro yo para que sigamos con vida, pero no con la nuestra, sino la de Cristo en nosotros. Deja que Él te active, te dé nuevas fuerzas, te imparta su compasión, su pasión, su fuego. Cuando la comisión de la Asociación de Pastores puso el tema de reconstruir el altar, estaba pensando en matarte. Y yo vine hoy a decirte, hay que volver al altar a morir para que Cristo viva en vos y en mí. Sus obras sean las tuyas, su amor y compasión por su pueblo sea el tuyo, su carga por tu ciudad sea la tuya, y su poder y fuerzas sean las nuevas fuerzas que vengan sobre vos. Un día Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: prepara el culto de tu velatorio. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y fue terminante, fue absoluto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le diera esa sentencia de muerte. Pero Isaías no había terminado de salir del palacio cuando Dios le dijo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Acaso Dios se contradijo? No. En realidad hubo una muerte. No fue necesaria la física, pero lo que ocurrió entre la primera y la segunda palabra de Isaías fue que en apenas unos minutos Ezequías murió a su yo. Se humilló y Dios escuchó su oración y le fueron añadidos 15 años más de vida. Hace unos minutitos te dije que hagas el orden de culto de tu velatorio. Pero ahora vuelvo como Isaías y te digo, Dios todavía tiene propósito para vos y te añade años a tu vida para que desates tu propósito, el tuyo, tu huella digital marcada en la realidad. ¿Para qué? Levantar a tu pueblo, al pueblo que te entregó Dios, rescatar a los apartados y perdidos, afectar en unidad tu ciudad y volviendo vos a activarte no en el poder de tus fuerzas, sino en tu muerte espiritual, para que viva Cristo en vos. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. El llamado al altar, esto es a la muerte, es para todos. Por favor, no es para los que están mal solamente. Es primero para los que les va muy bien en el ministerio. Me impacta siempre ver que gente como Josué y tantos otros edifican altar
no cuando están en derrota. Josué, por ejemplo, edifica el altar después de la victoria de Jai. Él tiene claro de quién es la victoria. Él tiene claro de que si no va al altar, la victoria se le subiría a la cabeza y pronto su yo lo llevaría otra vez, como en el primer intento de Jai, a la derrota. Los pastores que, gracias a Dios, les va muy bien, que tienen éxito, son los primeros que en esta noche tienen que morir, para que el yo no te lleve a creértela y te posiciones, como he ministrado a tantos, lamentablemente en este último tiempo, que les iba bárbaro, y se posicionaron en el rol de omnipotentes, de autosuficientes, del gran hombre de Dios, y tu yo te lleve a la derrota moral, al pecado. Tu yo te lleve a la derrota del profesionalismo, a la derrota de tu gente, o a la derrota en cualquiera de sus formas. A vos que te está yendo bien, quiero decirte que te necesitamos bien, para que sigas inspirándonos, para que sigas liderándonos, para que sigas mostrándonos camino. Te necesitamos sano, sana, humilde, pequeñito, pequeñita. Te necesitamos compasivo, descentrado, generoso, levantador de otros. Te necesitamos bien como hasta ahora. Por eso hoy, querido consiervo, anda al altar. Y el altar es también para aquellos a los que no les está yendo bien, que han perdido la motivación, que han perdido el rumbo ministerial, que han perdido la esperanza. Algunos tal vez en depresión, otros en pasividad, en desorientación en su llamado, en cuál es su huella digital única. Otros como yo que han perdido la compasión por la gente. Para vos también es tiempo de ir al altar. Por eso cerrá tus ojos allí. Sabes, el mundo nos presenta metros falsos para medir nuestra estima, nuestra valía. El metro de nuestra propia visión de nosotros mismos. En la mayoría es un metro de apenas 70, 80 centímetros, dañado. Y cada vez que te medís con tu propia medida, te ves menos de lo que sos. Y andás sufriendo de una autoestima pobre y buscando valorización y reconocimiento. A otros se les da por medirse con la aprobación de los otros. Y también es un centímetro de 80 centímetros que nunca te alcanza a hacerte sentir valioso. O el metro de la comparación que siempre te deja abajo. Pero Apocalipsis dice que la medida, Apocalipsis 11 dice que la medida es la del altar. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. La medida del altar es el metro patrón. Porque cuando vamos al altar y morimos, vive en nosotros, resucita en nosotros el varón perfecto, el metro patrón de 100 centímetros, la estatura de la medida perfecta.
Y entonces todos medimos, porque estamos muertos y vive Él en nosotros, medimos su estatura de varón perfecto. Por eso tenemos que venir al altar. Los que puedan y los que quieran, sé que estamos muy apretados, pero los que puedan y los que quieran, les quiero animar a que te pongas de rodillas allí donde estás. Si podés, si no, está bien de pie o sentado, pero pone la actitud de rodillas. Y quiero que tengas una oración personal tuya, donde vuelvas al altar. Y hagas tuya las palabras del apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morí. Yo tengo que morir. ¿Sabes por qué vos y yo necesitamos hacerlo hoy? Porque Jesús dijo que teníamos que hacerlo cada día. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El cristianismo posmoderno nos dice: alimentá tu yo, tu autoestima, tu auto. Crecé. Pero Jesús, que sigue siendo cabeza de la iglesia y nuestro Señor, nos dice: niéguese a sí mismo. Tome la cruz cada día y sígame. Hacelo en este día. Ahora levántate y juntate con el hermano o la hermana que tenés al lado. Como en esta noche es un culto de necesitados, hoy podemos ser transparentes y orar unos por otros. Si a vos te está yendo bien, decile al que está a tu lado: por favor, orá por mí para que no caiga, para que me siga yendo cada vez mejor, pero en humildad, para que no me la crea. Orá por mí. Y si a vos no te está yendo tan bien, decile: hermano, por favor, orá por mí para que yo ahora pueda ser fortalecido. Estoy precisando que Dios me dé nuevas fuerzas y me oriente en el ministerio. Oremos unos por otros.
Amén. Amén, 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 Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Profetizamos plenitud en el ministerio de cada uno. Las buenas obras que de antemano preparaste para nosotros serán hechas por cada uno de nosotros. Andaremos en aquello para lo cual nos creaste. Profetizamos éxito no humano, el éxito de Dios en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Permitime cerrar el orden de culto de tu velatorio. Ese día, el que hable, quien quiera que sea, va a leer el Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dirá, este siervo, esta sierva de Dios que está saliendo, ha cumplido el propósito de Dios. Y en ese instante, en el culto de arriba, el Señor te dirá: bien, buen siervo fiel, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios te bendiga.